Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN23, soy Axel Cardona. Es momento de conocer las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional en este inicio de semana. Por supuesto, me acompaña como siempre a las 14 horas un gran equipo profesional en la comunicación que estaremos dándole a conocer durante una hora esas noticias que usted quiere conocer. Iniciamos con nuestros titulares. Juez Miguel Ángel Gálvez suspende audiencia en caso La Línea por acciones pendientes de resolverse. Ataque armado en Avenida Hincapié deja un muerto y un niño herido. 19 muertos y decenas de heridos tras accidente de bus extraurbano en kilómetro 160 a inmediaciones de Nahualá, Sololá. En internacionales, escasez de agua y alimentos ponen en serias dificultades al sector hotelero durante vacaciones de verano en Venezuela. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional y es que desde tempranas horas empezaron a llegar a Torre de Tribunales los implicados en el caso de defraudación aduanera más conocido como La Línea. El tan esperado día llegó. Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti se volvieron a ver las caras en Torre de Tribunales. A primeras horas de este lunes, tal y como lo había anunciado el juez Miguel Ángel Gálvez, se dio continuidad al proceso judicial por el caso de corrupción La Línea. La audiencia tenía como objetivo determinar si el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Valdetti debían enfrentar un juicio oral y público por corrupción. Los primeros en llegar fueron los exfuncionarios Carlos Muñoz y Omar Franco, junto a otros indicados por el mismo caso. Faltando pocos minutos para las 6 de la mañana, llegó Otto Pérez Molina, quien no quiso dar declaraciones a la prensa. El exfuncionario lucía un aspecto demacrado. La espera continuaba y en las afueras de Torre de Tribunales, varios elementos, tanto de la Policía Nacional Civil como del sistema penitenciario, resguardaban el área. Cerca de las 9:45 llegó Roxana Valdetti, quien por órdenes del juez llegó hasta Torre de Tribunales, pues se negaba a hacerlo, argumentando problemas de salud. Pérez Molina y Valdetti están acusados de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Bueno, la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea fue descubierta desde el año 2015, misma que estaba presuntamente organizada por el exmandatario Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Valdetti. Este lunes se esperaba que continuara el caso en tribunales, lo cual fue suspendido. En el año 2008 y 2010 se empezó a conocer sobre una estructura criminal denominada La Línea, la cual sacaba a la luz uno de los mayores fraudes del país. Liderada supuestamente por el exmandatario Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, quienes según investigaciones estafaron con unos 34,8 millones de dólares. En dicho fraude están implicados varios servidores públicos. La red La Línea fue desarticulada en abril del 2015. Tras una llegada sorpresiva de Corea del Sur, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti dio una conferencia de prensa en donde explica la vinculación de su secretario privado con la red del caso La Línea, dejando señuelos de su vinculación. A su teléfono, me contesta al teléfono y le digo que sí él sabe lo que está pasando en Guatemala y me dice que él no sabe. Entonces le digo que yo se lo voy a decir. Y le digo, primero estás destituido como secretario privado de la vicepresidencia. Segundo, te exijo que regreses lo antes posible a ponerte a disposición de los tribunales de Guatemala. Y tercero, espero que no sea más de 24 horas o 48 horas lo que te lleve estar allá para dar la cara por tu familia, pero también por la confianza que te di por todos estos años. Tras la polémica ocasionada por el caso La Línea, finalmente, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti renunció el 8 de mayo del 2015 y fue detenida en agosto del mismo año. La disposición de renuncia no corresponde con ninguna solicitud gremial o asociativa. Lo es por decisión propia, voluntaria y personal de la señora vicepresidenta. Deseo solicitar se respete su decisión como tal y no se especule ni se desinforme. Al revelarse la red de corrupción, varios guatemaltecos se reunieron en la plaza pública exigiendo la renuncia de los mandatarios. Todo inició con un hashtag que reunió a casi 15,000 personas agitando pancartas y gritando la renuncia y el despertar de un pueblo.
La fiscal general Telma Aldana e Iván Velázquez, titular de la CICIG, descubren el caso dejando al descubierto la corrupción liderada por altos funcionarios del gobierno. Bueno, y en otra información, expertos del clima nos dieron a conocer las condiciones climáticas que nos esperan para las próximas horas. Para esta semana laboral continuamos con condiciones cálidas en la mayor parte del país. No descartamos algunas lluvias de carácter disperso de lo que es la región sur al centro del país. Por favor, tomar en cuenta que las temperaturas pueden presentarse muy altas esta semana, pronosticando temperaturas máximas para la ciudad capital entre los 30 a 32 grados centígrados, lo que es nororiente del país con temperaturas entre 38 y 40 grados. Gracias por continuar con nosotros. Abrimos este bloque con información departamental y es que cuerpos de socorro informaron de 19 personas que perdieron la vida lamentablemente y más de 40 resultaron heridos luego que el autobús de transportes extraurbano en el que viajaban cayera a un barranco de al menos 100 metros de profundidad. El hecho ocurrió en mediaciones del kilómetro 160 de la ruta interamericana, jurisdicción de Nagualá, Sololá, con dirección a Guatemala. El bus extraurbano se dirigía de San Marcos hacia la ciudad capital, unidad que iba sobrecargada de pasajeros ya que en la misma transportaba 75 personas. Según los usuarios, el piloto del automotor conducía a excesiva velocidad y en una curva perdió el control del mismo. Las víctimas con heridas, entre ellas el piloto del bus extraurbano, fueron trasladadas de inmediato a los diferentes centros asistenciales de la región, ya que presentaban golpes de consideración. Bueno, asimismo, en mediaciones del kilómetro 41.5 de la ruta al Atlántico se registró otro accidente vial, mismo que dejó al piloto de un remolcador herido, luego que el automotor volcara. Daños materiales y piloto herido dejó un accidente de tránsito sobre la ruta al Atlántico, kilómetro 41.5, jurisdicción del municipio de San Antonio de La Paz, en el departamento de El Progreso. Por causas que se desconocen, el remolcador volcó sobre una curva, obstruyendo un carril hacia la ciudad capital. Cuerpos de socorro reportaron el traslado a un centro asistencial del conductor, identificado como Alfredo Ruano Duarte, de 26 años. Agentes de protección vial regularon el paso debido a que se derramó combustible sobre el pavimento, creando una condición insegura para los automovilistas. Bueno, en otra información, daño irreversible e irreparable, por supuesto, ha sufrido parte de los bosques de Totonicapán. Estos días, cuando se han registrado altas temperaturas, se pudo observar en el ingreso a la cabecera y por la noche fogatas que se propagaban arrasando arbustos y dañando una buena parte de la fauna y flora de esa región. En muchos de los casos, estos incendios son provocados por la quema de roza y en otros por descuidos del mismo. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas hizo un llamado a los pobladores para evitar esas acciones y así prevenir daños a la ecología del país. Y bueno, 2 jóvenes fallecieron ahogados en un río, precisamente se llama Polochic, en el departamento de Alta Verapaz. 2 jóvenes fallecen de asfixia por sumersión en el río Polochic, en la comunidad Campur del municipio de Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz. Fueron identificados como Elías Emanuel Choc Cal, de 16 años, y César Alexander Chub Oshom, de 20 años de edad, originarios de San Antonio, Senaú. Ambos eran estudiantes de tercero básico de la referida comunidad. La labor de rescate la realizaron los agentes de la Policía Nacional Civil, comunitarios e integrantes de la Brigada Humanitaria del Grupo de Rescate. Estos, al llegar al lugar, encontraron sin vida a los jóvenes. Existe tristeza, consternación de parte de los comunitarios por el deceso de estas personas. Posteriormente a las diligencias de parte de las autoridades judiciales, los cadáveres fueron trasladados por los cuerpos de socorro a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para la necropsia de ley. Bien, momento de irnos a una breve pausa, pero ya regresamos, por supuesto, con más noticias de interés nacional e internacional.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. Sujetos desconocidos dieron muerte a un hombre que se conducía en un vehículo a inmediaciones de la avenida Hincapié en la zona 3. En el hecho, resultó herido un niño de 4 años. Un ataque armado se registró en la 29 calle y avenida Hincapié, zona 13 capitalina, dejando como saldo a una persona de sexo masculino fallecido en el interior de un vehículo, así como un menor de 4 años de edad, con heridas de bala en el tórax, trasladado hacia un centro clínico privado de la zona 15. Al momento de llegar los técnicos en urgencias médicas a bordo de las unidades, localizan un vehículo de color gris. En su interior a una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años, quien posteriormente fue identificado como Manuel Antonio Orellana Paz. Él lamentablemente se encontraba fallecido al momento de ser evaluado por los técnicos en urgencias médicas, ya que las heridas ocasionadas con proyectil y arma de fuego habían impactado en el cráneo. Afortunadamente, pues todavía se logra encontrar en la parte posterior del vehículo a un niño de 4 años de edad. Él tenía una herida ocasionada con proyectil de arma de fuego en el tórax. Los técnicos de urgencias médicas le brindan la asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado hacia un centro asistencial de la zona 15, donde quedó en el área roja de este centro asistencial. Según informó la madre de esta persona, ya que también se encontraba en este vehículo, ella resultó ilesa, mas sin embargo indica que sujetos a bordo de una motocicleta fueron los que le interceptaron el paso cuando se dirigían hacia la zona 13 y posteriormente pues les dispararon en repetidas ocasiones. Testigos indicaron que sujetos desconocidos que se transportaban en 2 motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor del automóvil, hiriendo de bala también a un menor de 4 años que se transportaba en el asiento trasero. Para TN23, con imágenes de Josué Peñate, reporta Julio Hernández. Bien, estamos de regreso con más información. 19 muertos y decenas de heridos fue el saldo de un accidente en el kilómetro 160, esto de la ruta interamericana, protagonizado por un bus extraurbano. Estamos desde el kilómetro 160 de la ruta interamericana con mi compañero Henry Águila en esta cobertura de este trágico incidente que se registra por parte de un bus de las rutas Tacaná, que se accidenta en este lugar y que deja hasta el momento 19 personas sin vida y más de 35 heridos. Estamos en este lugar donde se viven escenas de mucho dolor, una tragedia prácticamente que ha dejado muchos heridos, luego que este bus se precipitara en 100 metros al lugar han llegado personas que se acercan para observar qué está ocurriendo, así como familiares de quienes han perdido la vida lamentablemente tras este incidente. Los cadáveres están pues siendo identificados, al menos 10 de ellos han sido ya identificados y recordarles que en este lugar han perdido la vida 17 personas y 2 más en el hospital de Sololá, hacia donde fueron llevados los heridos, muchos de ellos de gravedad, así es que hay que estar pendiente de monitorear y evaluar qué es lo que ocurre porque podría aumentar la cifra de fallecidos tras este accidente y los cadáveres de las personas que lamentablemente perdieron la vida pues están siendo trasladados hacia la morgue de Quetzaltenango por parte de los fiscales del Ministerio Público, así como también los cuerpos de socorro que trabajaron para rescatarlos del lugar donde quedó el bus y ahora en estos momentos hacer el traslado para que sean también evaluados por un médico forense allá en el municipio de Quetzaltenango. Bueno, según autoridades, las causas del accidente son ajenas a las condiciones de la carretera, pues esa ruta se encuentra en óptimas condiciones. De acuerdo al director de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, la carretera donde se registró el accidente de tránsito se encontraba en óptimas condiciones. Aduce que el percance pudo haberse dado por el exceso de velocidad o sobrecarga, además aparentemente porque el conductor se encontraba bajo efectos de licor. El Departamento de Tránsito del Ministerio lo que emite es un dictamen sobre papel del conocimiento del bus, el estado, las condiciones y todo lo demás, pero no es el responsable ni tiene autoridad punitiva como para verificar cuántos se suben en un bus. El tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso indicó que no se respetan las leyes vigentes. Tal es el caso de la Ley de Prevención de Accidentes, que busca que el Ministerio Público en menos de 24 horas dé con el paradero de pilotos que han provocado el accidente. Pero el conductor se encuentra herido. Sin embargo, en otros accidentes, como ya es costumbre, los pilotos se dan a la fuga. Sin embargo, en un 100% no.
intentan aplicarla, quizás no hay una capacidad instalada o más de lo mismo, ¿va? No hay dinero para poder operativizarla, que podría ser la respuesta institucional de cualquier funcionario en el puesto. El exceso de velocidad y respeto a las señales de tránsito, conducir en estado de ebriedad, sobrecarga de pasajeros son algunas, sin duda, las principales causas que generalmente ocasionan mortales accidentes de tránsito en nuestras carreteras, pero una recién figura particular es en el centro de las estadísticas de la ruta interamericana en Occidente, donde se han originado más accidentes que el año anterior. Un recuento de los percances que han cobrado relevancia por el número de víctimas fatales y el grado de peligrosidad nos dan un panorama de cómo la falta de control seguirá siendo el factor denominador en la trama que día con día sufren quienes, sin ninguna otra alternativa, utilizan este medio de transporte. Tal es el caso del sábado 22 de agosto de 2015, cuando en el cruce conocido como Cuatro Caminos, sobre el kilómetro 189 de la ruta interamericana, según las investigaciones, la imprudencia y el exceso de velocidad dejaron como saldo 15 personas heridas y 8 fallecidos. Los protagonistas, un tráiler, 15 vehículos y una unidad de transporte extraurbano. Otro accidente que fue de impacto se generó el 8 de noviembre de 2015 entre la ruta que comunica a Santa Cruz con Santo Tomás en el departamento de Quiché. 7 personas muertas y más de 20 heridos fue el desenlace. Hace tan solo 6 días hablamos del 22 de marzo, cuando un bus extraurbano, un pick-up y una panel se vieron involucrados en un nuevo accidente, esta vez en el kilómetro 167 de la ruta al suroccidente en dirección a Cuyotenango, Suchitepeques. Del mismo, 7 personas perecieron en el lugar y 34 resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial. Pero hay una fecha en particular que no puede pasar desapercibida de la historia de las grandes tragedias en nuestro país. El lunes 9 de septiembre de 2013, el kilómetro 64 de la ruta que comunica a Chimaltenango con el municipio de San Martín, Jilotepeque, se convirtió en un escenario donde reinó el caos, el dolor y el luto. 48 personas muertas era el resultado de un brutal percance generado cuando un autobús se precipitó a un barranco de más de 75 metros de altura. Del lugar, más de 30 personas fueron rescatadas con vida, pero heridos de gravedad. Imágenes, sonidos, más de una estadística o un número, una cruda realidad que nos acecha porque sigue pasando sin que se detenga o puedan detenerlos, dejando dolor, irreparables secuelas, destrucción, pérdidas y luto. Bien, el Hospital Roosevelt dio a conocer el consolidado de emergencias atendidas durante estas vacaciones, alerta amarilla durante la Semana Mayor. En el caso de accidentes de tránsito, heridos de arma de fuego, arma blanca, intoxicaciones y traumatismos aumentaron en un 10% en comparación del año anterior. Iban a pasar a una paciente con un trauma ocular, tiene el globo ocular fuera, y nosotros somos el hospital especializado que tenemos este tipo de tratamientos. Entonces ya le dijimos a la doctora Sheila Lapara que lo trasladen y él viene para acá para atenderla lo más rápido posible. Muy buenas tardes, soy Carlos Azurdia y tengo especial agrado en continuar presentándoles a ustedes las noticias aquí en TN 23 de las 15 horas 3 de la tarde, desde el lunes 28 de marzo del año 2016. Continuamos con la información. Cuerpos de socorro, guías locales y personeros de la Conred continúan la búsqueda de tripulantes de una avioneta que se accidentó el fin de semana en las faldas del volcán de Fuego. Para agilizar la búsqueda, autoridades han activado un sistema para ubicar la avioneta y sus tripulantes, quienes luego de varias horas del operativo no han sido ubicados. Se está buscando esta avioneta en lo que es a mediados del volcán de Fuego, en la barranca Las Lajas.
El ELT está activado desde el día de ayer. Se han mandado ahorita 6 aeronaves para hacer la búsqueda aérea. Tenemos 49 personas terrestres que están haciendo la búsqueda superficial también, pero lamentablemente al momento no se ha podido localizar. Y lo que no nos ha dejado ver exactamente la situación es el clima que impera en el lugar, ya que está bastante nublado. Tribunal de Mayor Riesgo inició el juicio en contra de supuestos integrantes de una estructura vinculada al asesinato del cantautor Facundo Cabral. A casi 5 años de ocurrido el asesinato en contra del trovador argentino Facundo Cabral, se inició la audiencia de apertura a juicio para 5 acusados en el crimen, entre ellos el costarricense Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, que según asegura el Ministerio Público, es el autor intelectual del crimen ocurrido el 9 de julio de 2011. Paralelo a la camioneta Range Rover y en ese momento, Audelino García Lima con un arma marca Glock calibre .45 y el señor Juan Hernández Sánchez con un arma de fuego tipo fusil calibre 5.56 disparan en contra de la integridad física de Henry Aquiles Fariñas Fonseca y Rodolfo Enrique Cabral. La Fiscalía asegura que el atentado donde murió el trovador argentino fue ordenado por el costarricense con el fin de asesinar al empresario Henry Fariñas, quien acompañaba a Cabral. Sin embargo, los implicados asesinaron al cantautor y Fariñas resultó herido. Para cometer este crimen, los asesinos robaron un vehículo y el propietario del mismo se presentó al tribunal a declarar. Sí, iba de regreso a mi casa en la noche y justo antes de llegar a mi casa, o sea, en el cruce de Fraijanes, un carro me rebasó y me lo atravesaron enfrente para que yo detuviera la marcha. Detuve la marcha y se bajaron del carro 2 personas, una se acercó del lado mío, del lado del conductor, apuntándome con un arma. Yo tenía mi arma también, pero logré ver primero que eran 2 personas, eran más que yo, y luego de eso que llevaban chaleco blindado. Yo no, esos antibalas, yo no tenía ningún tipo de protección de ese tipo, y entonces ahí fue donde mejor decidí no responder el ataque, sino más bien pues bajarme del carro y dejar que se llevaran el carro. El Ministerio Público presentará durante la audiencia 250 medios de prueba para comprobar la culpabilidad de los acusados. Entre estos se encuentran videos, llamadas telefónicas, así como varios testimonios. Los procesados son señalados de diversos delitos, entre ellos asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, entre otros. Y ahora estamos de regreso. Por medio de una nota de duelo, el gobierno de Guatemala dio a conocer el fallecimiento del secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Ricardo Flores Ramírez. La nota fue publicada anoche y las causas del deceso no han sido aclaradas. Sin embargo, se conoce que las instituciones de gobierno como Secretaría de la Paz, el Ejército de Guatemala, lamentaron la irreparable pérdida. Flores fue juramentado en el cargo el 25 de enero, día después de la toma de posesión del presidente Jimmy Morales. Y en otra información, ante la renuncia de Marco Aurelio Pineda de la bancada de Libertad Democrática Renovada, que ahora se unió al bloque oficial, es decir, al FCN Nación, coloca el panorama legislativo en que la Unidad Nacional de la Esperanza mantiene 32 diputados y el bloque oficialista 32. Por lo tanto, existiría un fuerte debate dentro del hemiciclo parlamentario durante la aprobación de determinadas leyes. Los congresistas aún continúan cambiándose de bloque, tomando en cuenta que aún quedan varios días para que tome vigencia las reformas a la ley orgánica del legislativo que busca evitar el transfugismo. En las vacaciones de la Semana Santa no faltó quien se expusiera al sol y por varias horas y tuviera quemaduras en la piel. Médicos recomiendan que el tratamiento de las lesiones debe ser primero hidratarse,
usar bloqueador solar o crema humectante. También la radiación es una de las causas principales del cáncer de piel. Por ello, el Instituto Nacional de Cancerología, hasta el 30 de abril, en horario de 7 a 11 de la mañana, de lunes a viernes, estará en una jornada de detección temprana de la enfermedad de la piel. El INCAN atiende unos 385 casos anuales de cáncer en la piel. Entonces lo que tenemos que hacer con una quemadura de primer grado, que es cuando la piel está rojita, con aumento de temperatura y un poquito de ardor, es seguir hidratándonos, seguir utilizando el bloqueador solar, porque eso nos va a proteger, ¿verdad? Esa es una quemadura de primer grado. Seguir hidratándose. Si es en los niños, una quemadura de primer grado, si es en niños y si es muy extensa, lo recomendable es llevar al pequeñín inmediatamente con el médico, ¿verdad? Para que él decida cuál es el medicamento que se le debe dar. Algunos niños pequeños presentan fiebre, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, mucha irritabilidad. Y aún hay más información para el preciso momento en que regresemos. Usted se acompaña de TN 23 las 24 horas del día. Continuamos. Autoridades del ICS dieron a conocer detalles de las emergencias atendidas durante la Semana Santa del 18 de marzo hasta este día. En total fueron atendidos más de 400 personas, entre ahogados, desaparecidos, accidentados e intoxicados por exceso de alcohol. Rescatados afiliados 194, no afiliados 218. Primeros auxilios de RCP 56, rescates preventivos 13.561, coordinaciones 387. De los niños perdidos, en total fueron un total de 210 y fueron entregados a sus padres y familiares en un momento preciso. Se rescataron 400 personas. Es decir, los salvavidas llegaron al mar y rescataron a 400 personas que las sacaron del mar. De estas, 456 tuvieron necesidad de hacer resucitación cardiopulmonar. Básicamente lo que les estoy diciendo ahí, que si no, por la pronta ayuda del Cuerpo de Salvamento, 56 personas probablemente hubieran fallecido. Hasta aquí la presente emisión de Noticias. Gracias por su atención. Vuelvo a las 16:04 de la tarde, pero no pierda nuestra sintonía, que ya viene el rostro de la noticia con el licenciado Víctor Bolaños. Con su anuencia, me retiro.